servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos avanzando en la serie de estudios sobre el Antiguo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Qué bueno encontrarme con usted una vez más, estimado amigo, en la continuación de esta serie de estudios en el libro de Génesis. Estamos considerando el capítulo número 1, y si usted estuvo con nosotros en la ocasión anterior, recordará que concluimos hablando de los versículos 1 y 2. En el estudio de esta ocasión vamos a entrar más ampliamente a considerar los detalles del capítulo 1 del libro de Génesis, cuyo tema es la creación. En Génesis 1, entre los versículos 1 al 21, hay palabras como dividió, juntó, apareció. Por ejemplo, dice que la tierra seca apareció. La tierra seca no fue creada cuando apareció. Ya había sido creada al principio y aparentemente estaba bajo el agua, porque cuando Dios dividió las aguas, entonces apareció la tierra. Es interesante que científicos como paleontólogos y geólogos están muy seguros de que esta tierra estuvo bajo las aguas. Es interesante que esto es paralelo al relato de la creación en Génesis. La palabra bara o crear significa crear algo de la nada. No hay absolutamente nada y Dios hace bara y entonces hay algo. Estas otras palabras significan algo así como cambiar la forma de lo que ya existe. Por ejemplo, uno toma un árbol y lo corta, lo ve convertirse en madera y luego se planifica lo que se va a hacer. Con ella se suaviza y finalmente uno termina con un bonito escritorio. Bien, eso no es crear, eso es hacer. Hacer algo significa cambiar la forma de lo que ya existe. Estas palabras que aparecen en Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, son palabras que significan eso, cambiar la forma de lo que ya existía. Eso no es creación de acuerdo con la palabra hebrea bara. Hay un segundo acto de bara en el agua, porque el primer acto de creación, aunque produjo el universo, la tierra y la vida vegetal, no produjo vida animal. De modo que tuvo que haber otro acto de bara o de creación de la nada en el agua. Otra vez los científicos parecen estar seguros de que la vida animal comenzó en el agua. Eso es lo que Génesis nos dice. Hay un tercer acto de bara porque la vida animal no se convirtió en vida humana. Tuvo que haber un tercer acto de creación y por eso cuando llegamos a los versículos 26 y 27 se nos dice por tercera vez, Dios creó. El resultado de este tercer acto de creación fue el hombre. Mientras estudia este relato de la creación, usted debe hacer algunas observaciones y sacar conclusiones. Primero, note esto. La historia de Génesis toma en cuenta todo lo que es un resultado de tres actos principales de creación de parte de Dios y de muchos cambios y desarrollo entre esos actos de creación. Después de esos actos originales de creación, el Espíritu de Dios continúa manipulando, cambiando y desarrollando a esa creación. Esto es también paralelo a lo que muchos científicos creen. Los científicos estudian las formas de vida que hay aquí en el presente y las ven cambiando, desarrollándose y dicen, esto debe ser que la vida se desarrolla, evoluciona, cambia, y algunos cristianos levantan sus manos horrorizados y dicen, eso no puede ser. Bueno, cuando usted estudia el relato de Génesis, ¿qué dice? ¿Qué es lo que realmente dice? Dice que hubo tres actos de creación, pero entre estos actos de creación hubo cambio y desarrollo, de modo que la teoría, como la llamamos, de la evolución y el relato de Génesis tienen en común los conceptos de cambio y desarrollo,
pero están en desacuerdo cuando llegan al punto donde dice Dios creó. Los científicos dicen que ellos no pueden medir o trabajar con datos sobrenaturales, subjetivos o espirituales. Pero hay 3 preguntas a las que el científico no puede responder. Esas 3 preguntas son: ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo es que las plantas en su proceso evolutivo se convirtieron en vida animal? ¿Y cómo es que la vida animal se convirtió en vida humana? Para todas estas preguntas la Biblia tiene una respuesta. La respuesta es: Dios lo creó. Es muy interesante porque donde ellos no tienen respuesta, la Biblia sí puede responder y lo hace con autoridad. Es realmente fascinante cuando se consideran algunas teorías primitivas sobre el origen de la vida. Solo hace 400 o 500 años la gente creía que la tierra rotaba sobre la trompa de un elefante, imagínese, y que era sostenida por 4 tortugas. Realmente sus ideas sobre los orígenes eran muy primitivas. Ahora bien, la Biblia no trata de ser científica, ni trata de darnos un mensaje sobre la creación. La Biblia tampoco es un texto sobre ciencias. La Biblia es un texto sobre la salvación, sobre la redención. Pero quiere darnos un contexto histórico de la manera como llegó hasta nosotros la salvación. Aún así, es fascinante ver cómo 3.300 años antes de que la ciencia hablara de cambio y desarrollo, ya la Biblia hablaba de cambio y desarrollo. Considerando de nuevo este asunto de la creación, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿quién está verdaderamente calificado para hablar sobre el asunto de la creación? Una vez, un hombre llamado Job estaba discutiendo cosas sobre la creación, y Dios le humilló preguntándole: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Dímelo, Job. Es una buena pregunta. Ningún científico estuvo allí para observar, conducir experimentos y sacar conclusiones. Dios fue quien creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, esta es otra razón por la que un científico no puede hablar con gran autoridad sobre el origen de la vida. Dios creó, solo Dios estuvo allí, solo Dios sabe. De modo que la única persona que podría llegar un poco más cerca al hablarnos del origen de la vida es el profeta que recibió una revelación de Dios, y ese hombre fue Moisés. Moisés fue un profeta. Subió al monte Sinaí en 3 diferentes oportunidades por 40 días y 40 noches sin comer, y dijo: Dios, deseo una palabra tuya más que comer. Y Dios le dio una revelación. Dios le dio una palabra, esa revelación que se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Comenzó con el relato de la creación. Tal parece que muchos científicos que saben mucho de ciencia nunca han leído la historia en Génesis seria y objetivamente. Y por supuesto, también hay muchas personas que creen en las Escrituras, que le tienen tanto temor al asunto de la evolución, que ni siquiera quieren saber lo que dice en verdad. Nos gustaría proponerle lo siguiente: ya que el asunto siempre se ha estado tratando, vamos a estudiar el relato de Génesis sobre la creación y no tenga temor. No piense que tiene que defender a Dios. Sencillamente léalo y hágase estas preguntas: ¿qué dice en verdad? Y confíe que lo que dice es verdad y que será confirmado por verdades científicas también. Dios nos habla en la Biblia de la creación, no porque Él tenía que darnos explicaciones, sino porque Él sabía que nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que debe haber un acto de creación en nuestras propias vidas. Dios sabía que nos podía pasar lo que le pasó a David. Después que David pecó penosamente, hizo esta oración: Dios, muéstrame la verdad sobre mi interior. Y cuando Dios le mostró la verdad sobre su corazón, David entonces dijo: soy pecador desde el vientre de mi madre, desde que fui formado, soy pecador desde que fui concebido, y ese es mi problema. Y habiendo hecho un diagnóstico de su hombre interior, David oró:
crea. Y aquí usó la palabra vara. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que David estaba diciendo realmente era: Dios, si tú no haces un milagro de creación dentro de mi corazón, voy a caer otra vez y otra vez. Necesito un acto de creación en mi hombre interior. La respuesta a la oración de David es el nuevo nacimiento. Y de esto es que Jesús estaba hablando cuando dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Tienes que nacer de nuevo. Usted necesita un acto de creación. Cuando los apóstoles comentaron sobre el nuevo nacimiento enseñado por Jesús, lo llamaron creación. Ellos dicen que si alguno nace de nuevo, entonces es una nueva criatura. Pablo dice que somos obra creada de Dios en Cristo Jesús. Las personas que nacen de nuevo han experimentado un acto de creación y como resultado de este acto son obra de Dios. Dios quiere que sepamos cómo fue la creación para que entendamos cómo es la nueva creación. Dios quiere que nos demos cuenta que necesitamos ese acto de creación y que el único que puede realizar ese acto es Dios. Solo Dios puede crear. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.